Pasamos esto para el otro lado y vamos a ver los... Profe, ¿le escucho? yo tenía dos preguntas, pero es de esta materia. De esta materia. Sí, sí, de esto mismo. Ok, le escucho. Es que cuando habíamos definido el vector tangente, usted ha dicho como que era la dirección de la velocidad, algo así, ¿verdad? Ujú. Y se podría hacer como esa misma relación con el vector normal, solo que con la aceleración. Ahora lo vamos a ver. De hecho, no se preocupe, ahora lo vamos a ver. Entre lo que tenemos que cubrir hoy está una representación. No es exactamente la misma, pero sí está relacionado con el vector normal. De hecho, eso es una de las cosas simpáticas, no importa en qué dimensión esté usted, si usted está hablando de movimiento de una partícula, resulta que, bueno, en dos dimensiones es claro, porque en dos dimensiones de uno no tiene ninguna otra dimensión para la cual agarrar, pero en 3, 4, 5, 200 dimensiones no importa. La aceleración y la velocidad siempre están en el mismo plano que T y N. Pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Y usted tenía otra Perfecto. pregunta? Sí. La segunda era que nosotros habíamos definido el vector normal como la derivada del vector de t entre la norma de t, de la derivada de t, Ujú. ¿verdad? Se podría definir también como la segunda derivada de r entre la norma de la segunda también. Me parece que no. Ahí tendríamos que agarrarlo, que veamos, porque eso me parece que no está tan atrás. No, no, esto es curvatura. Ah, Es que ok. estas, o sea, estaba como ahí estudiando y por algún lado vi que lo definían así, entonces tenía la duda. Ok. O sea, nosotros habíamos definido T como la derivada de R con respecto a la longitud de arco, que es lo mismo que la derivada con respecto a T entre su norma, eso sí. Y después, que aquí habíamos hecho unos ejemplos y qué raro, porque estoy con curvatura acá, no. Eh, Vámonos más para atrás, que era donde habíamos definido N. Aquí está donde probábamos la dirección de N. El asunto es que no exactamente. Ahora, al final podríamos ver por qué no, pero esto, podemos ver todas las definiciones que tenemos y ver por qué no lo definimos N como la segunda derivada de R entre la norma de la segunda derivada de R. Pero mejor denme para eso unos minutos para cubrir primero lo que sí queríamos cubrir hoy. Ok, está bien, gracias. Okay. Que la última vez habíamos quedado en esto. Yo les había quedado debiendo una cosa y fue simplemente lo que a veces llamamos un pedo mental. Se me fue lo que estábamos, o sea, el procedimiento per se, pero queríamos probar esto. O sea, nosotros habíamos salido con la... eh, no, no, habíamos salido con esta definición que tenemos aquí arriba de que la curvatura en un punto, cuando estamos parametrizando con respecto a la longitud de arco, es la derivada del vector tangente con respecto a la longitud de arco. Y nosotros queríamos ver qué sucedía cuando nosotros no nos era factible a obtener la parametrización con respecto a la longitud de arco, lo cual suele suceder con muchas curvas, en particular una de las simples elipses que no sean círculos. Si mi memoria no me falla, hay como
unos ángulos muy particulares donde se puede hacer una simplificación, pero en la mayor parte de los ángulos no les va a hacer. Por ángulo me refiero el ángulo del... el ángulo menor del triángulo rectángulo que se forma entre los ejes principales. Pero no se preocupen por eso. En fin, hay muchas curvas donde no es realmente fácil obtener la parametrización con respecto a la longitud de arco. Entonces yo les decía, ok, créanme que esta es la fórmula, después se las derivamos. Entonces veamos lo que teníamos acá. Antes teníamos que K con respecto a S era, como lo tenemos aquí arriba, la norma de dt con respecto a, o sea, de la derivada de dt con respecto a S. Entonces, nos deberíamos, en el caso en el que nosotros no tengamos la longitud de arco, pues hay una cierta cosa que nosotros sí sabemos. No importa cuál sea la curva, si la parametrización que tenemos es una parametrización suave, nosotros, aun si no sabemos la longitud de arco, sabemos la derivada de la longitud de arco, porque esa sí la podemos calcular. ¿Y qué sucede? Si nosotros empezamos con t de t, bueno, ¿qué va a ser dt de s? dt de s, dt de t, o sea, ¿cómo podemos simplificar esto? Bueno, esto va a ser simplemente dt con respecto a s por ds con respecto a t. Sí, yo sé que aquí tal vez el hecho de usar t minúscula para el parámetro y t mayúscula para el vector, cuando uno lo escribe es claro de lo que uno está hablando, cuando uno lo dice suena un poco complicado. Pero en fin, una de las cosas que nosotros tenemos acá, algo que nosotros solemos hacer es usar la notación de Newton cuando el parámetro es el que uno espera y la notación de Leibniz cuando es algún otro. Entonces, cuando estamos con respecto a t, a veces nosotros simplemente llamamos a esto t'. Y por cierto, ¿alguien me puede decir qué es ds de t? ¿A qué es igual esto? A la rapidez, o sea, ese era la integral desde A hasta algún punto t de la norma del... Se nos está diciendo S es desde un punto A hasta T. Ok, perdón. Pongámoslo como S de T para que sea claro de lo que estamos hablando. Es la integral desde un punto A hasta T de la norma de R de U de U. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, lo que vamos a obtener es que esto es simplemente, escríbanlo como lo quieran escribir, dr dt, o si prefieren, r' de t. Teorema fundamental del cálculo es todo lo que estamos usando ahí. Profe, ¿Sí? tenía una duda con esto. Estaba leyendo y salió que, es que no me acuerdo en qué libro, pero que no todas las cosas pueden usarse como parámetros, solamente las que cumplían con la característica de que, ¿cómo decirle? No recuerdo bien qué era lo que decía, era que no se devolvieran, o sea, que en algún punto no, el nuevo parámetro no se hiciera cero. Sí, o sea, una de las cosas que uno necesita es, ok, nosotros en algún momento informalmente definimos lo que era una parametrización suave, que nosotros decíamos, ok, una parametrización R de t que es igual a x1 de t en la primera coordenada, x2 de t en la segunda, hasta xn de t en la enésima. Tenemos esa parametrización. Decimos que es suave si
Y aquí viene, depende del libro que ustedes lean, la mayor parte de los libros para curarse en salud dicen si todas son hacia infinito, o sea, si tienen infinitas derivadas, infinitas derivadas, Continuas. sí, continuas. Algunos libros usan simplemente que sean C2, que tengan dos derivadas continuas, porque usualmente es todo lo que uno necesita. Pero también una de las cosas que uno necesita es que las derivadas no se hagan cero. ¿Qué sucede? Porque en el momento en el que se hacen cero, pues de uno en realidad no tiene, o sea, quiere... Aquí me imagino que nadie ha llevado ecuaciones, porque ecuaciones entiendo que lo llevan después de 450. Pero hay una cosa que se llama ecuaciones en tiempo inverso o de tiempo reversible. ¿Qué sucede? Cuando ustedes hacen eso, esencialmente cuando llegan a cero, a partir de ahí podrían esencialmente hacer cualquier movimiento que quieran, y eso no nos vamos a meter en los detalles, pero eso no es deseable. Entonces, uno no quiere que que las derivadas se hagan cero. No, eso no quiere decir que una sola de las derivadas pueda ser cero. O sea, ustedes pueden tener sin ningún problema, si ustedes tienen R de t es igual a x t en i más y de t en j, ustedes pueden tener un punto en el que x' sea cero, no hay problema. Si y' en ese punto es distinto de cero, lo que ustedes no pueden tener es x' de t0 igual a y' de t0 igual a cero. O sea, usted no puede tener todas iguales a cero simultáneamente. Y una de las razones o una de las consecuencias de que eso no se pueda es que usted no puede parar y devolverse sobre la parametrización. No sé si respondí a su pregunta. Sí, sí. Muchas gracias, profe. Ok, tomemos esto de aquí arriba y reescribámoslo. Entonces, bueno, llevémonos esto para el otro lado y lo reescribimos. Ahí. No sé, es que está. Déjame llevármelo. Copiamos esto y nos lo llevamos a la siguiente página y le decimos que nos pegue este bicho y nos lo llevamos para arriba y lo vamos a reescribir. Con lo que vimos podemos reescribir esto como t' es igual a dt ds por la norma de dr'. O visto de otra manera, si podemos ver, y aquí voy a dejar un espacio, ahora van a ver por qué. Podemos ver a dt ds como t' dividido entre la norma de dr'. Pero si nosotros sacamos a ambos lados la norma, pues esto por un lado escapa. Y por otro lado esto, pues lo de abajo es un escalar, lo podemos sacar de la norma. Nos queda simplemente la norma de t' dividido entre la norma de r', que era justamente, si nos acordamos, justamente lo que yo les tenía aquí, que yo les dije, denme un momento para no hacernos bolas eternamente y en la próxima clase les traigo por qué es que eso es cierto. Okay.
¿Alguna pregunta hasta acá? No, no, ahora todo bien. Ok. Ahora, ¿quién fue? Ah, bueno, uno de ustedes, se me fue en estos momentos, ¿quién fue el que lo preguntó hace un rato? Nos había dicho, bueno, ¿qué sucede? O sea, nosotros podemos definir la velocidad como la derivada de, déjenme comerme los, no, simplemente no ponerlos el parámetro. La velocidad es la derivada del movimiento. Entonces, uno de ustedes dijo, bueno, si nosotros tenemos a t, que es igual a r' dividido entre la norma de r', esto quiere decir, bueno, esencialmente, aquí voy a combinarlo de una manera que no necesariamente se ve bonito, pero esto esencialmente es la velocidad entre la derivada de s con respecto a t. Entonces, si combinamos estas dos cosas, nosotros podemos decir, bueno, si nosotros tenemos el vector tangente, la velocidad es simplemente ds de t por el vector tangente. Y ahora van a ver por qué no lo dejé como norma de R', sino que hice este cambio. ¿Por qué hice este cambio? Porque a nosotros nos puede interesar decir, ok, ¿cómo, ¿cómo podemos hablar acerca de la aceleración? Y en general, nosotros podemos hablar de la aceleración de una manera muy sencilla. La aceleración es el vector derivado, el vector velocidad derivado. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a escribirlo. Esto es la derivada con respecto a t de ds de t por t. ¿Cómo podemos proceder a partir de acá? O sea, tenemos la derivada de un producto. ¿Qué va a suceder en este caso? Regla del producto. Regla del producto. Entonces tomamos la derivada con respecto a t de la primera función y eso lo multiplicamos por la segunda función y le sumamos la primera función tal cual sin derivarla por la derivada de t con respecto a la variable que estamos derivando. Esta es muy sencilla. Ya me estoy quedando sin espacio. Llevémonos esto para arriba. Copy. Okay. Llevémonos un poquito más para arriba. Y esto podemos volverlo a calcular. Esto nos queda segunda derivada de s con respecto a t. O s segunda, si quieren, como quieran verlo. Esto multiplicando a t más ¿qué es t' o qué es este vector? ¿Cómo lo podemos pensar? N entre capa, ¿no? Ah, no, Eh, mentira. Espera. Eh, espera un toque, para ver bien la nota. Pero sí era con N y con capa. es un poquitico más complejo, pero sí, va por buen camino.
Ok, Como, profe, como el normal, el vector normal, pero no unitario o normalizado. ok. Antes sí, sí, pero no. ¿Cómo definimos n? T' entre norma T, prima. T' entre T' norma. Esto quiere decir que T' es igual a la norma de T' por n. ¿Y qué es la norma de T'? ¿O qué es T? T era R' entre ds de t. Eso quiere decir que t por ds de t es igual a R'. Solo un segundo. Un Profe, usted momento. también lo había definido como ds, entre ds. ¿Perdón? Habíamos definido T como dr entre d, la dr ds. Tiene usted toda la razón. No tenemos que hacernos esta cantidad de bolas porque nosotros también habíamos definido eh, ok. Nosotros habíamos definido que T', lo habíamos, o habíamos definido lo siguiente, habíamos definido o habíamos probado que capa, ay Dios mío, habíamos probado que capa era dt de t sobre dr de t, ¿verdad? Lo habíamos definido de esta manera, o lo habíamos probado que era esto. Entonces nosotros podemos decir que la norma de T' es simple y sencillamente capa por ds de t. Entonces, lo que tenemos aquí arriba es, seguimos con este ds de t y dt de t pasa por norma de t' por n, pero norma de t' es capa por ds de t. Entonces aquí quedamos con un capa por ds de t por n. Okay. Hagamos esto un poquito más pequeño para que no se nos vaya el espacio tan rápido. Hacemos esto aquí y lo dejamos con una. Eso quiere decir que a nosotros nos queda que todo esto es este factor de S, segunda derivada de S con respecto a T por T más capa por primera derivada de S con respecto a T cuadrado por N. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok.
aquí les voy a asegurarme de poner ejercicios a este respecto en la lista que les mando hoy o mañana en la mañana. Y lo último que sí quería ver, y esencialmente con eso estaríamos concluyendo el tema. Yo sé que nos hace falta un montón de práctica, pero por lo menos la parte del tema es lo que tiene que ver con coordenadas polares. Polares, esféricas y cilíndricas. Okay. Entonces, empecemos por las coordenadas polares. Alguien me había dicho en un momento que no habían cubierto coordenadas polares en 250 ni en 350. Bueno. Fui yo y sí, exactamente eso. Ok. Profe, yo creo que donde se ve un poco es en 370, en principios de geometría, Ok. pero se ve como muy por encima. Bueno. ¿Cuál es la idea? La idea es, por lo menos con coordenadas polares, y tanto las esféricas como las cilíndricas son una forma de ver las cosas con respecto a, o sea, como generalizar polares a 3 dimensiones. Pero en 2 dimensiones nosotros podemos empezar con o sea, nosotros tenemos un punto acá y este punto usualmente lo denominamos XY o X0, Y0, donde si hacemos proyecciones ortogonales sobre los ejes, este es un X0 y este es un Y0. Sin embargo, no es la única manera en la que nosotros podemos referirnos a ese punto. O sea, nosotros las coordenadas lo que nos dice es dentro de este objeto matemático al que nosotros llamamos el plano cartesiano, es una manera de referirnos de manera unívoca a un punto. Esta, que es la idea original, es una idea muy útil, pero no necesariamente es la única. No es la única forma en la que nosotros podemos estar seguros de que estamos hablando de ese punto. Otra manera de hacerlo sería ver qué sucede si nosotros, en vez de referirnos por las proyecciones ortogonales, lo que hacemos es que trazamos el segmento desde el origen hasta ese punto. Llamamos, perdón, aquí llamamos a esa longitud R y llamamos zeta o teta, como quieran llamarlo. Yo sé que mucha gente, o sea, el nombre en griego es theta y no es nuestra zeta, sino es zeta, un poco más labiodental. Como nosotros no tenemos necesariamente ese sonido, nosotros usualmente lo latinizamos como teta, pero a mucha gente no le gusta. Entonces, si quieren llamarlo cita, lo podemos llamar cita. Pero, ¿qué sucede? Si yo les doy un R y un cita, yo sé que ustedes pueden encontrarme de manera unívoca el X0 y el Y0. Quitémosle los ceros, hagámoslo nada más como X y Y. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que X va a ser R por el coseno de cita y Y va a ser R por el seno de cita. Entonces, si yo les doy
R y Z, ustedes inmediatamente pueden hacer el cálculo y darme X y Y de manera unívoca. Ahora, si ustedes lo hacen de otra manera, o sea, ustedes quieren ver, ok, si yo tengo, si a mí no me dan X y Y, sino que me dan, perdón, si a mí no me dan R y Z, sino que me dan X y Y, ¿cómo puedo yo obtener R y Z? O sea, ¿cuál es la transformación del otro lado? Aquí tenemos, si tenemos R y Z, ¿cómo obtener X y Y? ¿Cómo lo hacemos de otra manera? Espero que el R todo el mundo me lo diga así porque es tremendamente sencillo. ¿Qué sería el R? Pitágoras. Perfecto, Pitágoras es raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y el Z, y aquí sí hay que tener un poquillo más de cuidado, pero ¿cómo podemos jugar con el Z? Arcotangente. ¿Arcotangente de qué? De X entre Y. Veamos, 0, sí. De X entre Y, no es de Y entre X. No, Eh, de Y entre Creo que de Y entre X, sí. Veamos, Sí, creo que ya entre X, ¿no? la tangente de Z sería opuesto, que es Y entre hipotenusa. No, es arcotangente sí, de Y entre X. Ahora, aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el rango? De acuerdo a esta idea, ¿cuál es el rango en el que tenemos que tener cita? ¿Cuáles los posibles valores de cita? Desde menos pi medios a pi medios, pero el problema no es ese, el problema está en el argumento de la función. Si y y x son negativos al mismo tiempo, queda positivo. Okay. Entonces estamos en problemas ahí. Ok. En realidad, cita debe tener no un argumento que tenga únicamente una longitud de pi, sino debe tener 2pi, porque nosotros debemos ser capaces de ver puntos en los cuatro cuadrantes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros podemos definirlo como ustedes quieran, de menos pi a pi, podemos definirlo de menos pi medios a 3 pi medios, como ustedes quieran, pero en general, cita va a ser, si ustedes quieren verlo como de menos pi medios a 3 pi medios, entonces va a ser el arcotangente de Y entre X si X es mayor o igual a 0 y pi más arcotangente de Y entre X si X es menor que 0. Y a veces la gente lo que hace es que reduce esto a un solo cuadrante o a una sola mitad del plano, pero Profe, también uno podría verlo de esta manera. ¿Sí? la primera desigualdad no tiene que ser estricta. Sí, no. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando usted toma el límite cuando X va a 0 de algo entre X del arcotangente de eso? Puede verlo no necesariamente como como valores fijos, sino como límite. O sea, usted sí tiene razón. En este caso, si yo tomo X igual a 0, el argumento del arcotangente se me indefine. Pero usted puede igual escoger cuál es el valor de cita dependiendo de los valores. ¿Por qué? Si usted sabe que si X es positivo y Y, o sea,
Si y es positivo y x es 0, pues entonces estamos hablando de que estamos sobre este lado y el ángulo es pi medios. Y si y es negativo, pues entonces es menos pi medios. Igual usted puede discriminar cuál es el valor de zeta que va a requerir en ese punto. Okay. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Ahora, esto nosotros lo estamos haciendo. En las próximas clases vamos a hacer ejercicios y vamos a hacer ejemplos, pero de momento esto lo estamos haciendo en 2 dimensiones. Si nosotros tenemos, y aquí nuevamente me disculpan mis terribles y escasas aptitudes de dibujante, y tenemos lo mismo, tenemos un punto acá, y aquí estamos asumiendo, déjenme, aquí estamos asumiendo que z va para arriba y pongamos x aquí y y acá. Ustedes, mientras lo pongan en sus, si hacen alguna vez un dibujo de estos, mientras me lo detallen, z casi siempre por comodidad uno lo pone como el que va para arriba, pero esto ustedes lo pueden variar a su conveniencia. Entonces nosotros podemos ver este punto y digamos que este punto lo unimos y podemos sacar una proyección acá. Este es nuestro z y podemos proyectarlo al eje XY y esos a su vez proyectarlo sobre el eje X y sobre el eje Y, y este nos va a dar nuestro Y y nuestro X. Y aquí sí quizá los ceros tengan sentido. Entonces, esta es una manera en la que nosotros podemos sacar X, Y, Z. ¿Cómo podemos nosotros, de qué otra manera nosotros podemos ver esto si necesitásemos cambiar la forma de escribir? Y nosotros vamos a ver, no tanto ahora, pero cuando empecemos a hacer integrales múltiples, ustedes se van a dar cuenta por qué es que muchas veces este tipo de cambio a coordenadas esféricas y, o sea, polares, esféricas, cilíndricas, son tan útiles. Una manera en la que nosotros podemos pensar en esto es decir, bueno, y si nosotros hacemos la idea esta de si nosotros hacemos la idea esta, pero decidimos que o sea que vamos a dejar a Z tal cual, Z no lo vamos a tocar y vamos a aplicar coordenadas esféricas coordenadas polares con respecto a XY. Eso es justamente lo que nosotros llamamos coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué es la idea de las coordenadas cilíndricas? Bueno, como les dije, ustedes van a tomar X, Y y Z y lo van a transformar a R, Z y Z, donde estos se transforman en estos por polares y este se deja tal cual, esto es igual. Entonces nosotros podemos hacer este cambio de coordenadas de una manera bastante sencilla. X igual a R coseno de zeta, Y igual a R seno de zeta,
y z igual z. Ningún problema. O sea, esencialmente, coordenadas cilíndricas es simple y sencillamente porque cuando nosotros estamos usando coordenadas polares, esencialmente estamos viendo las cosas como un círculo. Y cuando lo vemos de esta manera, dejando la última coordenada quieta, pues la última coordenada va a ser la misma y ese círculo lo hacemos para arriba y para abajo. Esencialmente lo que estamos formando es un cilindro. Pero claramente no es esa necesariamente la única manera de extrapolar. Es quizá la manera más sencilla computacionalmente hablando, pero nosotros podríamos igual tomar este mismo dibujo. ¿Profe? Perdón, ¿le escucho? ¿Puede ir toquero al dibujo, por favor? Ok, allá voy. Ajá, a este dibujo. Sí, yo sé que a veces cuesta entenderlo, pero esencialmente esto es como la parte de un cilindro que está en el primer octante. En este caso, ¿verdad? Que R sería del que va, digamos, del origen al punto, digamos, al que está abajo. Correcto. Esto es R. Ok, ok. Gracias. Está usted en lo correcto y esto sería cita. Ahora bien, bueno, como les dije, nosotros podríamos estar pensando en esencialmente la misma estrategia. Asumamos que nosotros tenemos un punto acá. Voy a hacerlo grande porque si no voy a tener problemas con él. Y aquí, en vez de pensarlo dentro de un cilindro, lo que nosotros podemos hacer es pensarlo. O sea, igual unimos esto con el origen, pero esto es un octavo de la esfera. Y podemos verlo de esta manera. Entonces, esencialmente lo que estamos viendo es este punto como un punto dentro de la esfera. Igual que antes, o sea, acuérdense que antes nosotros hacíamos, nos íbamos acá y este era nuestro Z, nos íbamos para abajo y después proyectábamos aquí, este era nuestro X0 y este es nuestro Y0. Entonces, aquí tenemos lo mismo que teníamos antes. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no nos vamos a, no lo vamos a pensar como una esfera, como un cilindro, sino como una esfera. ¿Y qué sucede? ¿Cómo podemos identificar las cosas dentro de la esfera? Bueno, podemos ver qué es esto de acá y vamos a tener este mismo ángulo zeta acá. Déjenme ver si no se pone muy complicado. Perdón, este no sería zeta, este sería, usualmente lo llamamos phi y este lo llamamos rho, que parece, tiene más pinta de una P, pero es la letra para la R en griego. Y vamos a poner una R aquí abajo, que aunque esa R no va a estar dentro de nuestros cálculos, o sea, nosotros lo que vamos a hacer en este caso, visto desde como está ahí, nosotros lo que vamos a hacer es tomar X, Y y Z y lo vamos a transformar en rho, zeta y phi. De alguna manera. Entonces, como lo que voy a hacer en estos momentos es como dar un paso previo a. Entonces,
cómo nosotros transformamos X y Y. O sea, nosotros, digamos, vamos a pasar momentáneamente a a cilíndricas y después a polares. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos empezar por decir, bueno, X es igual a R coseno de zeta, X es con el coseno, R coseno de zeta, Y es igual a R seno de zeta y Z igual Z. Esto era el que teníamos antes, ¿verdad? Pero nótense que aquí nosotros no tenemos R, zeta y Z. Ni Z ni R están aquí, solo zeta se queda. Entonces nosotros tenemos que ver cómo cambiamos R o cómo expresamos R y Z en términos de rho y phi. ¿Se les ocurre qué es R? R es relativamente fácil de calcular. Veamos este triángulo. Coseno de phi. Perdón. Utilizar el rho y el ángulo phi para calcular, digamos, R. Ok, veamos. Si nosotros vemos este triángulo de acá, el que va desde el origen hasta el punto que nos interesa y hasta su proyección en el plano XY, pues esto que tiene, ¿cuáles son los lados? La hipotenusa es rho, el lado opuesto es Z y el lado adyacente es R. Entonces, ¿qué sucede? R va a ser rho por coseno de phi, ¿verdad? Y voy aquí a revisar adyacente entre hipotenusas cosenos. Sí, estamos bien. Y Z es la otra. Z es rho seno de phi. Entonces nosotros podemos tomar estos ahora y usando esos cálculos que acabamos de hacer, decir, ok, X va a ser rho coseno de phi coseno de zeta, Y es igual a rho coseno de phi. Sigamos el mismo orden para no hacernos boldas. Rho coseno de phi seno de zeta. Y Z es rho seno de phi. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Aquí se los voy a dejar de tarea. El primero es muy fácil. El segundo, de hecho, ya lo tenemos. Pero el que les voy a dejar de tarea es el último. ¿Qué es rho en términos de X, Y, Z? Eso es muy fácil. Raíz de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y zeta está definido de la misma manera que nosotros lo habíamos visto antes. Entonces voy a ponerlo de manera corta como arctan de Y entre X. Recordar signos. Porque como ya vimos, ahí depende de varias cosas. Zeta va a ir de 0 a 2 pi o de menos pi medios a 3 pi medios o en cualquier, esos son los más habituales, pero también pueden usar de menos pi a pi o pueden usar otros tipos de rangos, pero va en un intervalo de pi medios. Phi por cualquier cosa va en términos de solamente de Menos pi medios a pi medios. de menos pi medios a pi medios, exactamente. Desde estoy viendo para el polo sur hasta estoy viendo para el polo norte.
pero les voy a dejar que ustedes me hagan la fórmula de estos y con esto, déjenme, con esto terminaríamos ahora. Ay, parece que alguien tiene algo en el chat. Veamos, dice tangente de la pendiente. Sí, perfecto. Eso ya es un poquillo un poco más para atrás. Voy a dejar de grabar ahora.